Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una cosa que les preocupa a muchísimos jugadores de baloncesto cuando se han lesionado el ligamento cruzado anterior. Y esto es cuándo podrán volver a correr tras haber sufrido esta lesión, qué criterios se deben cumplir y qué progresión debemos seguir para poder hacerlo. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta especializada en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo prácticamente 10 años trabajando en diferentes áreas del baloncesto y ayudando a todo tipo de jugadores. Antes de empezar el vídeo, te dejo un regalito. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a una carpeta de recursos donde encontrarás diferentes guías sobre la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando un jugador de baloncesto se lesiona, automáticamente deja de sentirse jugador de baloncesto. Seguro que te ha pasado. Si llevas un tiempo ya con tu recuperación, por mucho que estés realizando ya ejercicios de movilidad, ejercicios de fuerza o estés yendo al gimnasio, es muy normal que no te sientas parte de esa dinámica del baloncesto, porque al final llevas mucho tiempo apartado del juego y eso hace que poco a poco te vayas distanciando un poco de lo que es el equipo, de lo que es el juego, de lo que es pues un poco más la participación dentro del baloncesto. Por tanto, cuando un jugador puede volver a correr, esto marca un antes y un después en esa recuperación del ligamento cruzado anterior, porque ese jugador pues ya puede realizar ciertas acciones propias del baloncesto, puede tocar el balón y puede incluso estar con el grupo aunque esté pues apartado y esté haciendo su recuperación por otro lado, y entonces eso hace que el jugador se vuelva a sentir parte de ese grupo y aumente esa motivación que la persona tiene en torno a su recuperación. Por tanto, seguro que si te has lesionado el ligamento cruzado anterior, estás deseando poder volver a correr. Pero ojo, que volver a correr no es ya estoy bien y puedo volver a correr y ya está, sino que hay que seguir una progresión para poder hacerlo de la mejor manera posible y poder reintroducirse a la carrera sin tener riesgo de poder volver a sufrir esa lesión o otras lesiones asociadas al no haberlo hecho de la mejor manera posible. Más allá de todo esto, algo que también tenemos que entender es qué es volver a correr o qué es correr. Pues al final, correr se trata de una serie de saltos a una pierna que se dan de forma consecutiva y alternativa. Son saltos muy cortitos, de muy poquita altura, pero al final, para poder volver a correr, lo que tenemos que hacer es primero reintroducir esos pequeños saltos para poder hacerlos de una manera segura y controlada. Porque al final, cuando vamos andando normal por la calle, soportamos aproximadamente el doble de nuestro peso corporal y cuando nos ponemos ya a correr, sobre todo a una velocidad un poco más alta, esas cargas aumentan hasta 4 veces nuestro peso corporal. Por tanto, tenemos que hacer un buen trabajo para poder llegar aquí de la mejor manera posible. Respecto a lo que comentaba antes de la progresión para poder volver a correr, el orden lógico que deberíamos de seguir sería, primero, empezaremos a caminar, que se producirá en las primeras fases de la recuperación del ligamento cruzado anterior. Después, podremos caminar ya un poquito más rápido. Antes de correr, tendremos que realizar un trabajo de técnica de carrera, drills de marcha, etcétera, para poder preparar al cuerpo a esa carrera. Luego ya procederemos a correr y ahí ya iremos aumentando esa velocidad hasta llegar al sprint y a los sprints repetidos ya para preparar al jugador para un poco más esa vuelta ya a lo que es la cancha, la competición, etcétera. Por tanto, ¿qué criterios se deben cumplir para poder empezar a iniciar esa carrera? El criterio más frecuente, y que seguro que habéis escuchado muchísimo más, es el criterio del tiempo. Normalmente la gente suele decir que a los 3-4 meses de haber iniciado esa recuperación del ligamento cruzado anterior ya se puede empezar a correr. El tiempo es verdad que es un buen criterio porque al final, sobre todo si nos hemos operado, el injerto tiene un tiempo de recuperación biológica. El injerto se debe de cicatrizar, se debe de consolidar bien para poder iniciar esa marcha sin que haya ningún tipo de riesgo. Pero más allá de todo esto, lo que se ha visto es que a lo largo de esos 3-5 meses de recuperación del ligamento cruzado anterior, ese injerto sufre una pérdida de fuerza relativa, lo que significa que es en este momento cuando el injerto es más susceptible de poderse romper si iniciamos un trabajo que no corresponde. Por tanto, mucho más allá de ese tiempo, que sí que tenemos que seguirlo, por lo que comento del tiempo de recuperación biológico,
Mucho más allá de ese tiempo, tenemos que fijarnos en otros criterios que van a hacer mucho más segura esa vuelta a la carrera. El primer criterio es tener la rodilla tranquila. ¿Qué quiere decir tener la rodilla tranquila? Pues que la rodilla no haya dolor, no se inflame y podamos seguir pues una progresión correcta en este trabajo de carrera. Si yo voy a hacer un ejercicio de fuerza, por ejemplo, y cuando acabo mi rodilla pues me duele mucho, está inflamada varios días, no puedo caminar, etcétera, pues al final no podemos iniciar ese trabajo de carrera porque ya en el día a día o cuando estoy trabajando los ejercicios que van previos a iniciar esa carrera ya me está molestando. Por tanto, deberíamos seguir trabajando en esas fases anteriores y cuando esas fases anteriores se toleren bien, ahí ya podríamos meter el trabajo siguiente para empezar a poder tolerar la carrera. ¿Vale? Entonces, el primer criterio sería que no me duela, no tenga inflamación, no tenga derrame, etc. El segundo criterio sería la movilidad, sobre todo el tema de la extensión. Es verdad que la flexión también es importante que vayamos ganándola, pero sobre todo el tema de la extensión, porque al final, cuando vayamos a correr, necesitamos tener la extensión completa para poder tanto amortiguar como después arrancar. Entonces es muy importante, además de tener toda la extensión, que las dos piernas tengan la misma. Por ejemplo, si en una pierna tengo hiperextensión, es muy importante que en la pierna lesionada también gane esa hiperextensión. Es complicado, pero hay que seguir trabajando para poder llegar a esa hiperextensión en la otra pierna, en caso de tenerla. Si no la tengo, simplemente que las dos piernas estén con la misma extensión. El tercer criterio es el criterio de la fuerza. Al final, en fase 2, hemos estado trabajando mucho tiempo esa fuerza y es muy importante que el cuádriceps esté preparado para lo que estaba comentando antes, para poder soportar esa carga de la carrera, ese peso corporal, para que mi pie no se hunda, para que no compensemos de la cadera. Entonces, eso, es muy importante que el cuádriceps esté lo suficientemente fuerte para poder aguantar todas esas fuerzas que pues cuando estamos bien parece que son pocas, pero que no son tan pocas cuando estamos lesionados del ligamento cruzado anterior. El cuarto criterio, que parece muy obvio, pero no es tan obvio, es la capacidad de poder saltar. Al final, como he comentado antes, la carrera son pequeñitos saltos a una pierna que se van dando de forma consecutiva y alternativa. Es decir, una pierna, luego la otra, luego la otra. Si no tengo esa capacidad de poder saltar, pues no voy a poder soportar todas esas fuerzas que se dan a lo largo de la carrera. Porque al final, pues en esa carrera existe una fase aérea en la que el pie está en el aire, después hay una fase de contacto y después hay otra fase en la que el pie se levanta. Y todo eso se produce en menos de 200 milisegundos, o sea, nada de tiempo. Por tanto, es muy importante reentrenar y reintroducir esos saltos antes de poder empezar a hacer nada de carrera. Y el último ítem, también muy importante, es que haya simetría entre ambas piernas. Como comentaba, a nivel de movilidad, de que las dos piernas tengan la misma movilidad, sobre todo en extensión, y también a nivel de fuerza. Es decir, más o menos tenemos que conseguir ya, al llegar a esta fase 3 de la recuperación, que ambas piernas ya estén más o menos igual para poder ir pues, consiguiendo ítems y pudiendo conseguir ya pues carrera y poquito a poquito saltos y que esas dos piernas respondan de una misma manera y no haya compensaciones, etc. Vale, y es entonces cuando hemos conseguido todos estos criterios de los que estaba hablando anteriormente, pues que la rodilla no duela, no haya inflamación, que tengamos la extensión, la fuerza, que tengamos capacidad de saltar y que haya simetría entre ambas piernas. Cuando hemos conseguido todos estos ítems, es entonces cuando podemos empezar a reintroducir la carrera. Es verdad que tenemos que seguir una progresión, que de esto también voy a hablar en este vídeo, desde esos que se dan esos pequeños saltos hasta que podemos introducir la carrera. No voy a entrar muy en detalle en los ejercicios, sino que tendréis otro vídeo de ellos explicándolos al detalle, porque si no al final pues este vídeo duraría 5 horas y no es plan, ¿vale? Simplemente voy a pasar un poco por encima de todas estas fases que se tienen que dar en la reintroducción de la carrera. Voy a nombrar un poco los ejercicios y tal, pero eso, tendréis un vídeo donde los voy a explicar más en detalle. De todas formas,
Si eres jugador de baloncesto y te estás recuperando de tu lesión de ligamento cruzado anterior, estás en esta fase en la que ya puedes empezar a plantear ejercicios de salto para poder intentar reintroducir esa carrera y no sabes muy bien cómo hacerlo, en la descripción del vídeo tienes un link a mi WhatsApp donde me puedes hablar, podemos valorar tu caso y si necesitas ayuda, pues estaré encantada de ayudarte. ¿Vale? Entonces, como comentaba antes, ¿qué progresión tenemos que seguir para poder alcanzar la carrera? Pues en primer lugar, la primera fase de la progresión que vamos a trabajar es la absorción de ese impacto y ese aterrizaje, ¿vale? Lo primero que tenemos que enseñar a la rodilla no es producir fuerza, sino lo primero que tenemos que enseñarle es a absorber esa fuerza, porque al final es muy importante cuando estamos corriendo esa fase de aterrizaje, esa fase de cuando damos la zancada, que la rodilla esté lo suficientemente preparada para poder soportar esas cargas y que pues la rodilla no se vaya hacia los lados, el pie no se hunda demasiado, no compensemos con la cadera, etc. Por tanto, para trabajar esta fase lo que vamos a hacer es realizar una sentadilla rápida. O sea, nos pondríamos pues en una posición normal de pie, con las manos en la cadera, y entonces haríamos una sentadilla rápida para empezar a que la rodilla y el cuerpo empiece a trabajar esa absorción de fuerzas. Y en esta primera fase, con este ejercicio, pues realizaríamos un montón de progresiones en las que trabajaríamos pues con brazos levantados, de puntillas, diferentes planos con rotación, luego pues podríamos hacer un apoyo asimétrico, etcétera, ¿vale? Como decía, no voy a entrar mucho a explicar los ejercicios porque si no el vídeo se va a extender muchísimo, pero bueno, más o menos tenéis una pequeña idea para poder empezar a trabajarlo poco a poco. Y cuando ya hemos enseñado a la rodilla y al cuerpo a absorber ese impacto que se produce en el aterrizaje, lo siguiente que haríamos es empezar a producir fuerza, a empezar con los saltos, primero en esta fase 2 con las dos piernas, porque al final se reparte la carga entre las dos piernas y es más seguro en esta segunda fase donde estamos reintroduciendo poco a poco esos pequeños impactos y esa pequeña producción de fuerza. Lo que realizaríamos en esta fase, pues en primer lugar serían los pogos, que son saltos en los que hay pequeño tiempo de contacto con el suelo, pero son saltos muy reactivos en los que prácticamente la rodilla no participa. Donde lo realizaríamos primero, como habéis visto, asistido con la goma y luego pues ya iríamos progresando hasta poder quitar la goma e incluso se puede hacer favoreciendo esa carga a la pierna lesionada. Después, dentro de los saltos con dos piernas, encontraríamos el CMJ, que al final es un salto simplemente con las manos en las caderas donde salto. Los squat jumps, que son saltos pues desde sentadilla, y ya tendríamos saltos hacia arriba, saltos hacia los lados, saltos con rotaciones también, con dos piernas, iríamos añadiendo un poquito de altura, iríamos añadiendo un poquito de peso. Ahí ya pues al final se producirían pues ciertas progresiones y ciertas variaciones que iríamos haciendo en función pues de la tolerancia que vaya adquiriendo ese jugador. Y por último, tendríamos ya en una tercera fase lo que son los ejercicios de salto a una pierna. Y dentro de estos saltos a una pierna tendríamos, pues parecido a lo que hemos explicado antes, en los saltos con dos piernas, tendríamos saltos hacia arriba, saltos hacia adelante, luego tenemos una batería de saltos que también se pueden utilizar como test, que es muy interesante, que son los hop test, en los que tendríamos el single, que es un salto hacia adelante todo lo lejos que podamos, el triple, que son 3 saltos hacia adelante, el crossover, que es a lo largo de una línea ir haciendo saltos a un lado y al otro, y después tendríamos el drop jump, que es posiblemente desde un cajón, caer y volver a saltar a una pierna. Tanto en los saltos a dos piernas como en los saltos a una pierna, y sobre todo en estos últimos, porque al final pues muchas de las acciones del baloncesto se dan a una pierna, pero al final caer en un tiempo, por mucho que lo intentemos, es bastante complicado. Si lo vemos a cámara lenta es muy complicado. Entonces, al final, siempre hay una pierna que es la que absorbe el mayor impacto. Por tanto, entonces, sobre todo en estos saltos a una pierna, lo que buscamos poco a poco, progresivamente, es reducir ese tiempo de contacto con el suelo. Es decir, que el pie sea lo más reactivo posible con el suelo y que esté el menor tiempo posible apoyado en el suelo. Es decir, si por ejemplo realizamos un salto de un cajón, pues que al caer y volver a saltar, el tiempo de contacto con el suelo sea el menor tiempo posible.
Y como hemos dicho antes, en los saltos a dos piernas también, al final también lo que iremos haciendo es pues, aumentar la altura e ir añadiendo peso y ya pues diferentes variables para, más allá de la carrera, que al final pues nuestra rodilla esté lo más adaptada posible a todos los estímulos. En todo lo que hemos trabajado, en esas tres fases, tanto en la fase de aterrizaje como en la de saltos a dos piernas, como en los saltos a una pierna, vamos a buscar, como hemos dicho antes, que no se produzca dolor, que no haya inflamación, sobre todo, aparte de en el mismo momento, en días posteriores o en el día posterior. También vamos a ver cómo lo hace y si se producen compensaciones. Si, por ejemplo, como he comentado antes, el pie se va para adentro o la rodilla se va para adentro o vemos que inclina mucho el tronco, que compensa mucho con la cadera, pues todas esas cosas vamos a estar muy atentos porque al final lo que queremos es que la rodilla y el cuádriceps estén fuertes, sean reactivos y puedan soportar la mayor carga posible para, pues al final, que no se produzca ese riesgo de volverse a lesionar. Y cuando ya hemos conseguido todo esto, cuando ya podemos soportar las fuerzas del aterrizaje y absorber el impacto, cuando hemos trabajado los saltos a dos piernas y a una pierna y podemos realizarlos de forma correcta, sin dolor, sin inflamación y sin compensaciones, ya estaríamos muy cerquita de poder volver a la carrera, pero todavía nos faltaría un paso intermedio, que son los que he comentado antes, los ejercicios de técnica de carrera o march drills. En este vídeo no voy a empezar a explicar paso por paso todos los ejercicios, porque si no al final quedaría un vídeo súper largo, pero también como os he comentado, habrá un vídeo en el perfil donde sí que explicaré al detalle todos estos ejercicios. Pero bueno, aquí entraría pues toda la parte en la que vamos a trabajar con ese aspecto coordinativo, de ritmo, de cómo se tiene que correr, de cómo se debe colocar el cuerpo, la rodilla, la cadera y poder disminuir esas compensaciones que se producen. Muchas veces las tenemos, aunque no se haya producido lesión. Entonces vamos a reentrenar el cuerpo, vamos a reentrenarnos para poder evitar esas compensaciones y poder también, cuando vamos a correr, ser lo más eficientes posible. Con la menor energía posible vamos a intentar producir la máxima fuerza para que al final el cuerpo pues, pueda aprovecharla y pues al final podamos correr mejor. Entonces aquí estaría toda esta parte de técnica de carrera. Y ya cuando hemos hecho esta parte de técnica de carrera y pues, igual que hemos comentado antes, va todo bien y no hay dolor y tal, y vemos que la persona lo hace bien, entonces ahí ya empezaríamos con lo que es la fase de la carrera, que es ya por fin lo que la persona quiere hacer. Es verdad que es un proceso un poquito largo, porque son muchas cosas, porque al final pues correr no es me pongo a correr y ya está, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero entonces es aquí ya en la fase 5 cuando la persona puede volver a reintroducir esa carrera. Pero no me tengo que poner ya como un loco a correr 20 minutos. Cuando estoy volviendo en la primera fase de la vuelta a lo que es la carrera, deberíamos de hacer una progresión lógica y adecuada para no sobrecargar la rodilla y que no haya ese riesgo de volvernos a lesionar. Por tanto, mi propuesta sería, por ejemplo, pues realizar un minuto de carrera y un minuto andando, ir alternando y realizar, por ejemplo, 5 series, que tampoco es mucha carga. Después alternar 3 minutos corriendo y 1 andando. Y pues en vez de realizar 5 series, a lo mejor bajar y a realizar un poquito menos, a lo mejor 3. Después realizaría 5 minutos seguidos corriendo. Y así, poco a poco, vamos a ir progresando y vamos a ir aumentando ese tiempo total de carrera, siempre y cuando, que lo llevo diciendo en todo el vídeo, la rodilla responda de una manera óptima y no haya dolor, no haya inflamación, no se me resienta la rodilla después. Si vemos que he hecho un ejercicio tanto de fuerza como de salto como de carrera y la rodilla se me está resintiendo, debo de volver para atrás. Sobre todo si el dolor dura mucho tiempo, si dura un poquito cuando he acabado el ejercicio y luego al rato se me pasa, ya no me vuelve y estoy perfecto, pues lo miraríamos, pero en principio no tendría por qué pasar nada. Pero cuando el dolor persiste, no se me va, la rodilla la noto rara, se me hincha, entonces ahí tendríamos que revisar mucho más y tendríamos que a lo mejor echar un poquito la vista para atrás y dar un pasito atrás para luego poder ir más fuerte hacia adelante. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios. Si te gustan estos vídeos, no olvides tampoco seguirme en mi canal de YouTube
Y si estás lesionado del ligamento cruzado anterior y quieres que te ayude, en la descripción del vídeo tienes el link a mi WhatsApp donde podemos ver tu caso individualmente y si quieres que te ayude, te puedo ayudar encantada. Sin más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos.